Claro, lo bueno que trajo la tregua para la autoridad de los archiduques, para el régimen archiducal, fue que consolidó definitivamente el régimen archiducal. Las familias, como pudiera pasar en el muro de Berlín, ¿no?, estaban divididas por una especie de muro que no existía realmente. Gran parte de los préstamos que la monarquía contraía y que permitían mantener el conflicto, que permitían mantener todo el esfuerzo militar, era gracias a Spínola y a sus redes mercantiles. En muchísimas de las cartas que Isabel Eugenia envía, sobre todo al duque de Lerma, habla de la miseria general en la que viven sus vasallos. Tan difícil es aumentar el imperio como conservarlo. La verdad es que la lealtad hacia Felipe II se mantuvo pese a todo el conflicto y todos los problemas que hubo aquí durante años. Si tuviéramos que fijarnos en qué errores cometió el Imperio Español aquí para la pérdida de estos territorios. Realmente el ejército de Flandes siempre fue un ejército multinacional. Sí, Ámsterdam fue el último bastión católico. ¿Los Austrias menores se cargaron el imperio de los Habsburgo? ¿Felipe III fue mejor monarca de lo que nos pintan? ¿La Pax Hispánica cambió el rumbo de la guerra de Flandes? ¿Cuáles eran las conexiones entre Madrid y Bruselas? ¿Ambrosio Spínola arriesgó su fortuna por España? ¿Los tercios quisieron la tregua con las Provincias Unidas del Norte? Hoy, Alberto Rodríguez nos saca de dudas en el periodo que más conoce, la tregua de los 12 años. Felipe III, ha pasado a la historia como el pacifista. ¿Quería esta tregua realmente Felipe III? Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que estamos grabando esta segunda parte de la entrevista que le estamos realizando hoy al historiador Alberto Mariano Rodríguez desde Malinas. Nos encontramos ahora mismo en el lugar por excelencia de Carlos V, donde se crió, pero también decía lugar por excelencia porque estamos probando su cerveza clásica, la cerveza que más le gustaba, que tiene un toque a chocolate, aquí en Malinas. Sus cerveceros de confianza se encontraban aquí. De hecho, en su retiro en Yuste se lleva a sus cerveceros, a dos, creo recordar, cerveceros de confianza, se lo lleva consigo en este retiro, ¿no?, que realiza Carlos V en el monasterio de Yuste. Bueno, vamos a presentar, ¿no?, de lo que vamos a hablar ahora mismo en esta cervecería. Vamos a hablar de la tregua de los 12 años, un tema que poco se habla porque se tiende a pensar que fue una guerra de 80 años. Vamos a comenzar ya con este primer mito, así que voy a volver a presentar una vez más a Alberto Mariano Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Trincheras Ocultas. Muchísimas gracias a ti, Javier, por la invitación. 80 años, guerra de 80 años, hubo una tregua, se habla muy poco de ella, ¿no? Efectivamente, hubo una tregua de 12 años, un paréntesis bélico, entre 1609 y 1621, que de alguna manera trajo un respiro a las dos potencias que se enfrentaban en esa guerra tan larga. ¿Qué dos potencias se enfrentaban? Pues estamos hablando por un lado de las Provincias Unidas de los Países Bajos, lo que podríamos considerar como la República Holandesa, y por otro lado la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe III. Llegamos a 1609, ¿qué territorios abarcaba las Provincias Unidas? ¿Qué territorios abarcaba el Imperio Español? ¿Cuánto se perdió? Porque había una guerra que ya había empezado, ¿no?, previamente con el envío del Duque de Alba. Bueno, en 1609 la situación en las Provincias Unidas son 7 provincias que después de una etapa en la que han tenido que luchar por su supervivencia como entidad republicana autónoma contra las fuerzas del Duque de Alba y de posteriores gobernadores, deciden dar el salto a otras latitudes y deciden poner en marcha una serie de expediciones para alcanzar otros mercados, los mercados que había en las Indias, tanto orientales fundamentalmente, como occidentales, donde llegarían un poquito más tarde. Y entonces 7 provincias de las 17 que controlaba Carlos V anteriormente, ¿no? Sí, hablamos pues de Holanda, Zelanda, Utrecht, Groninga, Frisia, Weldres, puede ser que quede alguna, Overijssel. Y entonces,
¿Por qué las otras 10 provincias deciden permanecer fieles al Imperio Católico? Podríamos decir, ¿qué sucede ahí para que decidan seguir con el imperio? Bueno, todo fue la circunstancia de un choque, una diferencia confesional que hubo, que se plasmó de manera cada vez más evidente y que llevó a la nobleza y a las élites territoriales de estas provincias del sur, las provincias meridionales, que luego pasan a conocerse como provincias católicas, la llevaron a una política de pactos con el gobernador, con Alejandro Farnesio, que fue el duque de Parma, fue gobernador general en los Países Bajos católicos. Y bueno, fue a partir de sus campañas y de una serie de negociaciones de reconciliación, de alguna manera vuelven a aceptar y a reconocer la soberanía de Felipe II, en ese momento el monarca, y viven un proceso de fortalecimiento del catolicismo dentro de esos territorios. Vale. Recatolización, podría decirse, o sí, un fortalecimiento del catolicismo. ¿Qué sucede con los católicos que estaban viviendo en estas 7 provincias que ya estaban controladas por los calvinistas? ¿Tuvieron que huir al exilio? ¿Qué tuvieron que hacer? Los católicos que vivían en la República de las Provincias Unidas permanecieron allí, solo que bueno, no había libertad de culto, es decir, no podían practicar su culto públicamente frente a otras porciones, otros credos, otras confesiones que sí podían hacerlo, como lo eran los calvinistas, evidentemente, pero de alguna manera fueron tolerados, es decir, que no en el mismo grado de igualdad respecto a los calvinistas, pero sí se les permitió mantener su religión, su credo, en privado. Por ejemplo, ¿cómo se llega a esta tregua? Porque tengo aquí apuntado que hubo un tratado de Nervins y el tratado de Londres previamente. ¿Por qué se decide llegar a una tregua en esta guerra? Claro, el tratado de Vervins con Francia, con Enrique IV, y el tratado de Londres, a la muerte de Isabel I de Inglaterra, son los precedentes que de alguna manera encaminan a la corona a buscar un acuerdo con los rebeldes, con los vasallos rebeldes, con los neerlandeses, que eran el único frente que permanecía abierto en Europa. Se habían cerrado ya 2 frentes muy importantes, 2 conflictos muy importantes que habían durado también bastante tiempo, y eso le permite a la monarquía proyectar todos sus esfuerzos, todo su potencial económico y su potencial militar hacia las Provincias Unidas, pensando que después de estos tratados iban a poder doblegar a la República, pero no fue así. Es cierto que hubo campañas que de alguna manera pusieron en serios apuros a la supervivencia de la República, lideradas por Ambrosio Spínola, pero aún así la situación llegó a un impasse donde ambos contendientes, las 2 potencias, se hallaban francamente agotadas, tanto en lo económico como en el potencial militar, en la capacidad de mantener nuevamente el conflicto durante más tiempo. Yo creo que hay que hacer un breve contexto para que también se sitúen los espectadores en esta etapa, en esta, podríamos decir, conexión entre España y los Países Bajos. Carlos V, podríamos hablar del principio, luego si quieres podemos hablar si Carlos V pensaba más en España o en los Países Bajos. Bueno, esto hay muchas interpretaciones, vamos a decir que pensaba en Europa. Felipe II, que sí que tiene una visión más hispanocéntrica, podríamos decirlo, maneja todo desde España, empieza ahí la iconoclasia, la guerra, 1566, envían al duque de Alba y llegamos al reinado de su hijo Felipe III, que es aquí cuando se empieza a pensar en esta tregua, después de las guerras abiertas, porque Felipe II tampoco viajó a estos territorios. Entonces, llegamos a este momento de Felipe III, gobernadores aquí, el archiduque Alberto de Austria, ¿no?, e Isabel Clara Eugenia, que también era la hija de Felipe II. Entonces, la pregunta aquí, después de este contexto, Felipe III, o sea, has pasado a la historia como el pacifista. ¿Quería esta tregua realmente Felipe III? Claro, a ver, aquí hay que matizar alguna cosa, y es, por ejemplo, Alberto, el archiduque Alberto y Isabel Clara Eugenia no eran solamente gobernadores generales como habían sido otros, sino que eran soberanos de pleno derecho de las provincias, bueno, de los Países Bajos en general. Solamente lo reconocieron las provincias católicas, pero ellos asimismo se declaraban públicamente, y así lo hicieron constar, como soberanos de los países, de las 17 provincias de los Países Bajos. Claro, todo esto entronca con un proyecto de pacificar este territorio, que no fue una idea original de Felipe III, sino que ya había iniciado Felipe II al final de su reinado, intentando dar una salida a un problema que se había enquistado, y era el conflicto con los neerlandeses. En esa estrategia, ese deseo que tenía Felipe II, se decide ceder estos territorios a la pareja archiducal, a la pareja de los archiduques,
desde el punto de vista de la soberanía, como soberanos propios, en un intento por acercar a los vasallos, a los naturales de los Países Bajos, a la corona española, dándole unos soberanos propios, lo cual eso podía hacer que incluso también los neerlandeses sintieran el deseo de de reconciliarse con el monarca después de tanto conflicto. Entonces no fue una idea, no fue una política de pacificación, que no fue de pacifismo, fue de pacificación. Son dos conceptos muy diferentes. En ningún momento se puede hablar de pacifismo, no podemos pensar en una idea de querer la paz a cualquier precio. Simplemente era una estrategia pragmática, era pragmatismo político. Y eso llevaba a buscar algún tipo de acuerdo, no se sabía si una paz definitiva o una tregua o una cesión de las hostilidades temporal, pero es lo que llegó a buscar, la corona en estos años. Si bien es cierto que mostrando muchísimos reparos en la manera en que se desarrollaron las negociaciones. Ahí hubo desencuentros, hubo ciertas tensiones entre la corte de los archiduques en Bruselas y la corte de Madrid, la corte de Felipe III, a la hora de llevar a cabo las negociaciones y a la hora de ver cómo se negociaba con los neerlandeses y qué era lo que se estaba dispuesto a ceder en esta negociación. Claro, porque Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, con el archiduque Alberto, estaba mimetizándose con lo que son los vasallos leales que se decían de aquí, de esta zona, se estaban mimetizando, pero veían a lo mejor que la estrategia que se seguía desde Madrid era diferente a la que seguían ellos desde Bruselas para que se sintieran parte del Imperio Católico, ¿no? Efectivamente, cuando Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto llegan aquí desde España, una vez que se han casado, prácticamente en muchísimas de las cartas que Isabel Clara Eugenia envía, sobre todo al duque de Lerma, habla de la miseria general en la que viven sus vasallos. Y eran sus vasallos, es decir, ella era soberana y Alberto era soberano de los flamencos, de los valones, de los brabanzones. Entonces, de alguna manera, ellos querían lo mejor, querían traer una pacificación que los vasallos querían conseguir y que estaban demandando públicamente a través de una serie de ceremoniales en las entradas las entradas inaugurales que hicieron los archiduques en las distintas ciudades, la decoración que se desplegó, el mensaje que se emitió para esos soberanos era el de queremos la paz, queremos por fin la paz y que Bélgica vuelva a ser lo que fue. Sí, sí. Pero claro, porque en la guerra no estaban avanzando, se habían quedado en una situación de punto intermedio. ¿Qué opinaban los soldados de esta tregua? ¿Les beneficiaba los famosos tercios? ¿Qué opinaban de una tregua en una guerra que no duró 80 años como se pintan? Claro, por otra parte, claro, esto nos sintió muy bien desde el punto de vista del ejército de Flandes, porque de alguna manera para los oficiales del ejército el que llegara el fin del conflicto suponía una interrupción de sus carreras y de sus trayectorias en ascenso. Hay que pensar que estos soldados, estos oficiales, veían en la guerra, veían en el conflicto un medio de vida, un medio de supervivencia y de ascenso social y económico. En el momento en que llega la tregua a los Países Bajos, ellos ven que no tienen otra posibilidad de subsistir y muchos de ellos tienen que retirarse incluso a la monarquía, a la península ibérica o a sus respectivos lugares de origen para buscar una nueva salida a su vida. Es muy interesante porque en un artículo que has escrito recoges que se puede considerar la edad de oro de nuestra historia diplomática. Sí, eso me parece que fue algo que ya dijo Pérez Bustamante hace muchos años, y es cierto porque, claro, en esta época, la época que se conoce como la Pax Hispánica, que coincide plenamente con el reinado de Felipe III, se produce una serie de acuerdos diplomáticos que hacen que la monarquía hispánica vaya cerrando los distintos frentes, y se consigue, sobre todo, fundamentalmente a través de la diplomacia, la negociación diplomática, cosa que con Felipe II no se llegó a alcanzar, porque hubo más un recurso a los medios militares, a la presión militar. Es cierto que con Felipe III se mantiene la presión militar, evidentemente, y eso se ve, por ejemplo, en el asalto a Kinsale, las expediciones que se mandan a Irlanda contra Inglaterra cuando todavía estaba en guerra. También se mantiene la presión militar contra los neerlandeses, las campañas de Spínola en Frisia, pero de alguna manera al final la salida se consigue a través de este tipo de acuerdos diplomáticos. Porque Felipe III ha pasado a la historia en la historiografía española la diferencia entre Austrias mayores y Austrias menores. Los Austrias menores pierden todo lo que es el imperio.
Felipe III ha pasado a la historia un poco por esto, también por esta tregua, ¿no? O, ¿cómo esta Pax Hispánica que hablábamos? ¿Qué piensas? ¿Realmente la historia ha sido justa con Felipe III? En cuanto él qué pensaba, él pensaba en cerrar frentes, como tú has dicho, y centrarse entonces en que en el imperio lo que es España y América, ¿o qué? Claro, creo que la historiografía ha tratado muy mal a Felipe III, pero también a sus sucesores, a Felipe IV y sobre todo a Carlos II, precisamente porque esa política expansionista, supuestamente, que había caracterizado a los reinados de Carlos I y de Felipe II, desaparece. Pero claro, muchas veces también es tan difícil es aumentar el imperio como conservarlo. Y precisamente en esta época y durante los reinados de Felipe IV y de Carlos II se pone en evidencia el gran esfuerzo que hicieron estos monarcas por conservar los territorios heredados. Un esfuerzo que, si bien es cierto que las pérdidas territoriales fueron inevitablemente sucedieron de manera muy discontinua y muy tardía. Fue una monarquía con una política de resiliencia y una capacidad de afrontar los problemas verdaderamente sorprendente. Claro, porque volviendo al tema de la tregua, Ambrosio Spínola, que ha pasado a la historia, también él escribía guerra de tantos trabajos y gastos y con tan poca esperanza de sacar fruto de ella. Lo que hablamos en la anterior entrevista, que se puede considerar el Vietnam español, Ambrosio Spínola, general, ¿no? Él estaba pensando en tregua, entonces, en ese momento, ¿cuáles son las facciones? Porque cada uno debería apoyar algo diferente. ¿Qué se perseguía detrás de la tregua? ¿Qué pensaban ganar con eso? Claro, el problema de Ambrosio Spínola es que, si bien es cierto que él era general, que podríamos pensar, claro, si él era general estaba en contra de la paz, estaba en contra de la tregua. Pero claro, todo hay que matizarlo, no se puede generalizar. Aunque él pertenecía y era capitán general del ejército de Flandes, gran parte de los recursos de los que disponía ese ejército los ponía él de su bolsillo. Entonces su situación financiera llegó a un punto de ser extenuante y de necesitar desde un punto de vista práctico y por la fuerza de las circunstancias necesitar una tregua o una paz. No había dinero, crisis. Realmente él era quien ponía gran parte del dinero, gran parte de los préstamos que la monarquía contraía y que permitían mantener el conflicto, que permitían mantener todo el esfuerzo militar, era gracias a Spínola y a sus redes mercantiles. Italiano salvando en este momento el imperio en Flandes con su propio dinero. Con su propio dinero. Es decir, Spínola tenía como decía un consejero en una de las sesiones del Consejo de Estado que debaten precisamente sobre esta situación, Spínola tenía toda la carne en el asador. Por tanto, llegaba un momento que necesitaba un respiro también para sus finanzas. Se habla muy bien del imperio también multinacional, que podíamos estar hablando del ejército de los tercios multinacional. ¿Cómo es un italiano el que decide ingresar, ¿no? O decide mantener a sus soldados con su propia fortuna, que no tiene nada que ver ya con Madrid, que esto es alguien que vive o que nació en Italia? Efectivamente, son redes mercantiles que de alguna manera están muy conectadas, muy estrechamente conectadas con el servicio al monarca, pero no hemos de olvidar que Spínola era genovés y por tanto no era súbdito del monarca, oficialmente era un extranjero, aunque evidentemente tenía una influencia política muy fuerte, tanto en Madrid como en Bruselas. Y entonces, ¿a quién benefició la guerra? La tregua, el parar la guerra. ¿A quién benefició esta tregua? ¿Benefició más a las Provincias Unidas porque empezaron a recuperar apoyos? ¿O benefició al Imperio Católico porque empezaron también a conseguir unir más tropas? ¿A quién benefició realmente? Claro, según el discurso que podemos encontrar en la documentación, siempre se pensó que la tregua había beneficiado a los neerlandeses porque le habían permitido un respiro que habían aprovechado para expandirse en las Indias Orientales. Claro, no tenían la guerra en casa, entonces despliegan todos sus esfuerzos, los proyectan hacia expandirse en las Indias Orientales. Creo que realmente a quien benefició fue a la población de los Países Bajos, a los naturales de los Países Bajos, que de alguna manera tuvieron ese pequeño periodo, ese pequeño paréntesis de entendimiento, ese pequeño paréntesis de movilidad, de comunicación directa,
y, y claro, y eso puso fin a un conflicto, aunque fue un fin muy temporal, pero de alguna manera fue una interrupción a un conflicto que necesitaban. Hablabas antes fuera de cámara, es algo muy interesante en esa tregua. Las familias, como pudiera pasar en el muro de Berlín, ¿no? Estaban divididas por una especie de muro que no existía realmente, pero si querías pasar, me has comentado, al otro lado, si tú vivías en la zona católica, querías pasar a las Provincias Unidas, tenías que pasar con un pasaporte para ver a lo mejor a tu familia, que dentro de tu misma familia tenías 3 protestantes y se habían decidido, como la guerra civil que anunciábamos en la primera parte. En esa tregua se consiguieron abrir fronteras, por así decirlo. ¿Podían la familia volver a estar juntas? Danos un poco, esto es muy interesante. Sí, efectivamente, con la apertura oficial de fronteras, de una frontera que se va construyendo de manera progresiva, es decir, no podemos pensar, como tú dices, en un muro. Evidentemente ese muro no existía, había bastantes formas de franquearlo. La construcción de la frontera es siempre un proceso bastante complejo, pero con esa tregua se abrió la posibilidad de que muchos naturales de los Países Bajos visitaran a sus parientes que estaban al otro lado de esa frontera, de ese límite. Entonces eso hizo que la comunicación se reactivara, pero también hay que pensar que esa comunicación nunca desapareció del todo. Es decir, el conflicto se produjo, pero de la mano del conflicto siempre hubo esa constante comunicación, hubo visitas, gracias a los pasaportes, siempre existió esa posibilidad de visitar a los parientes o de visitar unas propiedades que, por ejemplo, algún individuo podía tener al otro lado de la frontera, y eso habría interesantes posibilidades desde el punto de vista diplomático y de la información, porque esa gente que visitaba a sus parientes en el norte, en el sur, luego eran fuentes de información de lo que estaba ocurriendo al otro lado de la frontera, y al mismo tiempo se podían convertir en perfectos intermediarios diplomáticos para plantear algún tipo de oferta diplomática por parte de los poderes oficiales o los poderes centrales. Entonces fueron comunicaciones muy importantes desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista diplomático y de la circulación de información. Y Felipe III se fiaba de Alberto de Austria. Estamos hablando de, según he leído en tu artículo, que se estaba incluso pensando que si moría Isabel Clara Eugenia, que fuera Ambrosio Spínola el que tomara las riendas de lo que era en ese momento. ¿Cómo se podría llamar? Porque si no lo llamamos Flandes, ¿cómo lo llamaríamos? Los Países Bajos católicos o las provincias católicas. Entonces sería Ambrosio Spínola el que tomaría las riendas de los Países Bajos españoles o católicos. Sí, bueno, al principio de la primera la primera década del siglo XVII, es cierto que la gestión del archiduque Alberto levantó ciertas suspicacias entre Felipe III y también entre sus consejeros, que no veían bien cómo Alberto estaba gestionando la situación, tanto en lo que se refiere al manejo del ejército, de los asuntos militares, como luego posteriormente cuando se inician las negociaciones con los neerlandeses en el manejo de esa negociación, en el desarrollo de esa negociación. Entonces sí que se planteó en ocasiones llegar incluso a quitar de en medio al archiduque Alberto, despojarlo de su papel como soberano para poner en su lugar a Ambrosio Spínola y que controlara la situación como una especie de gobernante interino hasta que Felipe III volviera a restablecer su soberanía en los Países Bajos católicos. Otro tema muy interesante es el de los jesuitas. Eran los más combativos, los que realmente no querían que ocurriera esta tregua. Los jesuitas sí, era una orden religiosa especialmente combativa contra el influjo calvinista, pero luego resulta muy curioso porque también si uno bucea un poco más, entra en la profundidad del asunto, puede encontrarse también jesuitas incluso dentro de redes de comunicación y de espionaje. Había jesuitas también allí. Entonces, aún así cuentan con una importancia clave. No solamente los jesuitas, porque de alguna manera son la punta de lanza del catolicismo en las provincias católicas, pero también evidentemente otras órdenes religiosas y otras autoridades religiosas se opusieron fervientemente a pactar con herejes. Si no hubiera habido tregua, ¿podría haber ganado la guerra el Imperio Católico o eso estaba destinado a ser una derrota en un futuro?
La verdad es que si no hubiera habido tregua, veo difícil que se hubieran hecho progresos en ese frente. La tregua precisamente lo que permitió fue desviar la atención de la política exterior de la monarquía hacia otros frentes, por ejemplo en el norte de África. Pero en el frente, en los Países Bajos, la situación había llegado a un momento de impasse, a una incapacidad de poder ganar terreno, tanto por parte de la monarquía como por parte de la República Neerlandesa. ¿Y quién rompe esta tregua de 12 años? La tregua se rompe por varios factores. En primer lugar, podría hablarse de la presión del Consejo de Portugal y de las élites portuguesas, porque los neerlandeses habían aprovechado la tregua, que no tenían la guerra en casa, para expandirse por las Indias Orientales y para ocupar todas aquellas posiciones que anteriormente habían tenido los portugueses. Claro, con esto hay que señalar cómo, pese a que hubo tregua en Europa, en el continente europeo, la guerra se mantuvo, los enfrentamientos se mantuvieron, pese a la tregua, en el resto de territorios. Por tanto, en las Indias Orientales, en las Indias Occidentales, el conflicto se mantuvo. Por tanto, claro, los portugueses fueron perdiendo terreno en las Indias Orientales y lo achacaron precisamente a esta tregua. Los holandeses se habían visto libres de su conflicto en casa y habían dirigido todas sus fuerzas a las Indias Orientales. Aparte de la presión de los portugueses, pues evidentemente también había presiones por parte de ese estamento militar del que hablábamos antes. Hubo muchísimos altos oficiales, altos cargos, que presionaron para que se volviera al conflicto. Hubo presiones de todo tipo. Y finalmente se llegó se planteó la posibilidad de prorrogarla, se debatió en el Consejo, se debatió también en el Consejo de Estado de Bruselas, se valoró esa posibilidad, pero nunca se llegó a producir. Tampoco los neerlandeses querían renovar la tregua. Se envió una delegación desde Bruselas, se envió al canciller Peckius, una delegación que en marzo de 1621 se envía a La Haya, a los Estados Generales de La Haya, para plantearle la posibilidad de prorrogar la tregua y de que las provincias volvieran a la soberanía del rey católico, y evidentemente lo mandaron para casa. Y en esa tregua Isabel Clara Eugenia aprovecha y Alberto y el archiduque Alberto para mimetizarse más con lo que es en Bruselas, con los vasallos, por así decirlo. ¿Cuál fue el papel de Isabel Clara Eugenia? Porque aquí se ve en Bruselas que parece que sí que tuvo un impacto, ¿no?, en la sociedad aquí. Claro, lo bueno que trajo la tregua para la autoridad de los archiduques, para el régimen archiducal, fue que consolidó definitivamente el régimen archiducal. Es cierto que este régimen al principio en sus primeros años tuvo ciertos problemas a la hora de consolidarse por la presión del conflicto, por esas tensiones desde Madrid, que no estaban muy convencidos con la situación, pero cuando llega la tregua, cuando se firma la tregua, la población está encantada con sus gobernantes, y ese encanto, esa imagen tan positiva se refleja muy bien en el arte, en los cuadros que hay donde se muestran las celebraciones públicas que se hacen, por ejemplo, en 1615 en honor a la infanta Isabel Clara Eugenia en Bruselas. Entonces, finalmente ayudó a que los naturales de los Países Bajos católicos quisieran más a sus soberanos. Perdón por volver al otro tema, porque hablabas de los portugueses, porque en ese momento Portugal era parte del imperio. Entonces es curioso cómo por los portugueses, que querían reanudar una guerra que no se había comenzado con ellos, por ejemplo, dentro del imperio, quiero decir, y por la competencia que empezaban a ver que empezaba a fraguarse en las Indias Orientales. Muy curioso esa parte, ¿no?, en cómo es Portugal uno de los reinos dentro de lo que era el imperio, que dice que hay que continuar esa guerra. Porque podemos ver ahí un elemento de conflicto, a lo mejor, entre cuando Portugal se une a la corona, ¿no?, están un poco más adelantados. Claro, hay que tener en cuenta que la monarquía hispánica es como un autor como José Javier Ruiz Ibáñez ha dicho, una suma de voluntades. Entonces no podemos solamente tener en cuenta la voluntad del monarca o de sus consejeros. Hay muchísimas instituciones, corporaciones, individuos cuyos intereses y cuyas voluntades se ponen sobre la mesa y de alguna manera juegan un papel importante en el proceso de la toma de decisiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Portugal se refleja cómo eran capaces
el Consejo de Portugal de alguna manera condicionar la política exterior que practicaba, que se proyectaba desde Madrid o desde otras cortes. Bueno, y hasta aquí el final de las dos partes de la entrevista. Recordad que tenéis una primera parte subida en el canal. Muchísimas gracias, Alberto, por concedernos este privilegio de escucharte hablando de este tema, que yo creo que se va a poder ver que realmente has estudiado, has ido a las fuentes de archivo y conoces lo que sucedía en esta tregua de 12 años tan importante y que tampoco se ha hablado, ¿no?, del tema. Muchísimas gracias a ti, Javier. Ha sido un placer y te animo a que sigas con este proyecto tan magnífico. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. No dejen de dejar su me gusta por ahí abajo, también su comentario, suscríbanse y compartan este tipo de vídeos que cada vez son más importantes porque tocamos más allá de lo que nos han enseñado en los colegios, incluso en las universidades, o lo que tenemos, ¿no?, en nuestra historiografía española, lo que han llegado de generación en generación. Aquí conseguimos saber más allá, abrir las perspectivas y conocer un mundo que, si nos vamos año por año, vemos que tiene muchísimas vertientes interesantes que vamos a seguir aquí tocando en Trincheras Ocultas. Muchísimas gracias una vez más, Alberto, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.